¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Solo veo a don John y a don Leo. Sí, y a Buenos doña días. Keila también, ya la estoy viendo bien. Ya pongo la Bien, cámara también, sino que aquí tiene un problemita, pero ya en un minuto la pongo. perfecto, gracias. Con eso arrancamos todos en este lunes medio nublado. Pues en donde estoy, que es hacia el norte de Bogotá, es medio nublado todavía. No sé cómo está en el lado de ustedes. Espero que esté más soleado que acá. Don John sí se ve con buena luz, con todo, entonces espero que allá esté muy soleado eh, donde está arrancando el día de hoy. Bueno, ¿alguien que quiera resumirnos o quiera contarnos qué vimos la sesión anterior? ¿Qué puntos tocamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué estuvimos viendo? Buenos días. Buenos Pues días, voy, Phil. voy a mencionar los temas que se trataron. Principios de sanidad, entonces tengo conocer a Dios como nuestro sanador, las características de la voluntad de Dios. eh, Tengo unos puntos que dicen voluntad por lo que hizo Jesús y por lo que hace. Pero entonces no sé a qué tema se refiere, eso me toca aclararlo ahí. Y Jesús entra en escena, dice, para deshacer la obra del diablo, enseñando, predicando y sanando. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Hasta ahí tengo más o menos. Bien, gracias, Keila. Entonces, en resumen, estuvimos viendo, arrancando, conociendo esa intención de Dios de sanidad. Dijimos que las intenciones originales de Dios son sus intenciones eternas. Y en ese sentido empezamos a hablar de las características de la voluntad de Dios. En esa vimos que era eterna, que era sabia, que era libre, que era buena, agradable y perfecta y que era para todos. Y que la voluntad de Dios era integral en todas las áreas de nuestra vida. También nosotros vimos cómo podíamos conocer la voluntad de Dios y ahí es la pregunta de Keila. Eso hace parte de cómo conocemos la voluntad de Dios, por lo que Dios dijo, por lo que Jesús hizo y por lo que Él hace. ¿Sí? ¿Y qué hace Él? Pues nos dio la medicina, se presentó como el sanador y nos mostró su voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? Sanar a todas las personas que estaban enfermas. Allí vimos el caso del leproso que se acerca y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme, y entonces él dijo, quiero. Entonces hay un deseo y una voluntad de Dios de traer esa sanidad, de traer esa restauración a nuestra vida. Ahora, eh, venía el versículo también que mencionaba Keila de quien los sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. Ahora, la pregunta era quién estaba enfermo, y dijimos, pues todos estamos enfermos porque desde el Edén, cuando entró el pecado, una ruptura. Hubo diferentes rupturas, entre esas la ruptura con Dios, la ruptura con otros, la ruptura consigo mismo, la ruptura con el entorno, ¿sí? Y ahí empezaron a desatarse todos estos problemas y dijimos, pues todos estamos enfermos y todos necesitamos a Jesús físicamente para sanidad, en el alma para una restauración y en el espíritu para una salvación, ¿sí? Y necesitamos ver a Jesús en escena. Y pues cuando miramos a Jesús en escena, pues Jesús vino para deshacer las obras del diablo, como nos dice Primera de Juan 3:8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Mateo capítulo 4 nos dice que Jesús recorría todas las sinagogas, toda Galilea, enseñando, predicando y sanando a todos los enfermos y a todos los que tenían una dolencia. Y después vimos que Lucas capítulo 4 nos decía, pues cuando Jesús coge el libro y el rollo, dice, por cuanto el Espíritu está sobre mí, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces hay un trabajo que Jesús vino a hacer en todas las áreas de nuestra vida, sanidad, salvación, restauración, libertad, en todo el tema, ¿sí? Y quedamos nosotros allí hablando o dando como un inicio a lo que debería ser esa sanidad integral a todas las áreas de nuestra vida. Bien, y ahí quedamos. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Hay preguntas, hay comentarios, hay inquietudes, hay marchas, hay protestas? ¿O estamos súper bien? Si estamos súper bien, entonces manitos así para poder arrancar. Y bien, listo, perfecto. Entonces, pues vamos a continuar. Vamos a continuar el día de hoy y quiero aquí presentarles, compartirles más bien pantalla. Ahí estamos viendo, me confirman si estamos viendo. Bien, listo. Quiero arrancar el día de hoy con un testimonio. ¿Me confirman si Decía que el escuchan? medicamento era para personas con ansiedad y con depresión. Como mi sistema nervioso era el que estaba todo loco, él era el que mandaba sensaciones y dolores que no tenía. ¿Y se oye? Un día ya el dolor era tanto y mi esposo me dio tan mal que me dijo, no, vamos y compramos el medicamento porque no, o sea, no puedes vivir así, o sea, no. Porque a mí se me olvidaban las palabras, o sea, yo sabía lo que tenía que decir, pero se me olvidaban, y eso es lo que se llamaba fiebre lamentar en la enfermedad. Y si ya puedo hablar así es porque ya se me quitó también, ¿sí me entiendes? O sea, no es solo el dolor, es todo eso, cosas así, y todo salía negativo. Entonces dijo, no, lo que tú vas a tener es fibromialgia. Mi nombre es Claudia Gutiérrez, yo principalmente soy ama de casa, y el Señor me sanó de fibromialgia. Esto es una enfermedad del sistema nervioso que vuelve loco al cuerpo y tiene muchos síntomas, pero el mayor síntoma y el peor es el dolor crónico. También hay otros síntomas como el insomnio, como la fiebre mental, como endurecimiento de las articulaciones. Bueno, hay muchos síntomas. Hace 5 años me lo diagnosticaron y en principio yo empecé a sentir dolor en los codos, en las rodillas, en los tobillos, pero yo vi que no era pues como tan grave. A mí me dijeron que era una enfermedad que no tiene cura, pero sí va aumentando con el pasar del tiempo. Entonces uno tiene que empezarse a medicar para empezar a vivir con esa enfermedad. En principio yo no tomaba medicamento, me mandaban medicamento para el dolor, me mandaban medicamento para dormir porque el insomnio era muy fuerte, yo era una dormilona completa, yo podía dormir todo el día y toda la noche sin problema y empecé a no dormir y me mandaban medicamento para dormir. En principio yo no me lo tomaba, como a los 2 años más o menos empecé a sentir que ya se estaba poniendo más grave la cosa y empecé a tomar el medicamento para dormir y me hacía dormir, pero también me daba unas pesadillas horribles. Y el problema que tenía más que todo esto era que yo dormía, pero me levantaba igual, como si no hubiera dormido, como si no hubiera descansado. Entonces yo dije, no, además de que mucha gente que sabe que yo tomaba ese medicamento me decía, no tomes eso, un medicamento para dormir es malo. Entonces yo dije, no lo voy a tomar más, vamos a ver cómo me va. Empecé a dormir, había días que dormía 8 horas, había días que dormía 2, pero igual, me levantaba exactamente igual, como si no hubiera dormido, súper cansada. Cuando yo me levantaba parecía una momia, o sea, sentía que no podía mover mis manos, mis piernas, me tenía que levantar con ayuda de una persona o de algún objeto o algo para levantarme, como para allá, como que se fueran soltando todos los músculos y todo mi cuerpo. Hace más o menos un mes yo ya me empecé a sentir mucho más grave. Todo mi cuerpo era dolor. Yo dije, esto ya está grave. Y yo ingresé a unos grupos de Facebook que era de fibromialgia y ahí lo asustan a uno más. Hay personas que dicen, yo ya no me levanto de la cama o yo me levanto con silla de ruedas o con caminador. Entonces era una cosa que ya a mí me preocupaba bastante y yo vi que en estos 2 años que pasaron después de eso, sí se estaba empeorando la cosa. Entonces empecé a tomar el medicamento, entonces yo lo tuve que comprar y cuando lo compré pues siempre fue dificultoso porque me decían que ese no se vendía así como tan fácil porque es un medicamento que se lo dan a las personas que tienen depresión. Yo lo compré, lo empecé a tomar y realmente sí sentí mejoría y yo sé, gracias a Dios porque me siento mejor. Pero después con el tiempo yo decía, no, ¿cómo que darle gracias a Dios por el medicamento? No. El sábado vine presencialmente a la iglesia y unos testimonios súper hermosos de sanidad, de financieros, o sea, unas cosas súper bonitas y yo estaba súper animada, pero nunca por mi cabeza pasó, voy a pedir la sanidad para mí, nada de eso. Cuando se acabó la prédica, el pastor Jerry iba a ministrar y él dijo, pasen, por favor, quiero orar por todas las personas que tienen algún dolor en su cuerpo.
Y yo estaba con mi hija y mi hija me dijo, pasa mami, y yo, no, y ella me dijo, mami, de aquí no nos vamos hasta que pases. Y yo, no, me dice, ¿no te duele nada? Y yo, sí me duele, normal, ¿sí? Entonces cuando yo dije esa palabra normal, a mí se me vino en la cabeza que una amiga a mí me había dicho, no normalices tu enfermedad. Ella me preguntaba a mí, ¿cómo te sientes? Yo le decía, bien. Y ella me decía, ¿no tienes dolor? Y yo, sí, tengo dolor, pero es normal, ¿sí? O sea, yo le decía que estaba bien porque pronto no tenía algo más allá. Mi hija me insiste que yo pase, y yo paso. Entonces, cuando yo pasé donde el pastor, él me dijo, ¿qué tienes? Entonces yo le dije, dolor en todo el cuerpo. Y me quedó mirándome, ¿por qué? Le dije, es que yo tengo fibromialgia. Y él lo primero que me dijo, ¿tú sabes que la fibromialgia es del diablo? ¿Eso no es de Dios? Le dije, sí. Él lo que hizo fue poner su mano en mi cabeza y empezó a orar. La verdad, cuando él puso la mano en mi cabeza, yo sentí un corrientazo en todo el cuerpo, o sea, una cosa súper rara. Y de ahí yo no me acuerdo nada más hasta que una mujer me estaba ayudando a sentar. Y ella me dijo, siéntate tranquila, si tienes que quedarte ahí un ratico, quédate. Entonces yo, o sea, ¿qué pasó? Y yo lo que hice fue empezar a mover mis manos, porque a mí hacer este movimiento, a mí los deditos me dolían mucho y yo empecé a hacer así, yo, no me duele, o sea, no me duele. Y yo, Dios, empecé a decirle, Dios, tú sabes que yo sufro dolor, tú sabes que yo todos los días, llevo ya 5 años con dolor, 2 años que se ha empeorado, unos meses que ya de verdad hasta el ánimo me baja porque el medicamento también me apagaba muchísimo. No solo como la cabeza, sino todo el cuerpo. O sea, yo por mi personalidad soy calmada, pero estaba mucho más calmada. Yo decía, no, o sea, esto es feo. Tú sabes, Señor, que yo lo he soportado, yo me he acostumbrado, pero yo sé que eso no es lo normal es que yo crea en ti y si tú quieres hacerme sana, Señor, yo estoy dispuesta, yo estoy aquí, sáname. Es raro, es maravilloso, no sé qué estoy sintiendo y dije, lo único, o sea, voy a pararme. Y yo, si yo me puedo parar sola de aquí y no siento ningún dolor y me puedo parar sola, o sea, eso ya es otra muestra de que Dios me sanó. Yo me paré y como si nada, o sea, fue una cosa indescriptible, o sea, es que son cosas tan sencillas que de pronto la gente dirá, pero eso es normal. No, para mí no era normal. Yo no me podía sentar al piso porque tenía que levantarme a alguien porque yo solita no lo podía hacer. Eso fue maravilloso. Entonces yo llegué a la silla donde estaba mi hija y ella me dice, ¿cómo te sientes? Yo, mami, yo no siento dolor. Me dijo, eso, mami, eso. Llegamos a la casa, subí las escaleras del parqueadero y no sentía dolor en mi rodilla. Siempre tenía que caminar muy despacio, subir escaleras muy despacio. Y los 2 primeros escalones y no me dolió nada. Yo dije, o sea, no me está doliendo, en serio soy sana. O sea, fue maravilloso. Al día siguiente, yo me levanté y yo me levanté sin pensarlo y me levanté súper rápido, sin apoyo, sin nada y no sentí dolor. Y como a media mañana yo dije, o sea, yo no sentí dolor esta mañana y ni siquiera fui consciente, o sea, ni siquiera fui capaz de decirle a Dios gracias porque realmente soy sana, o sea, realmente me la tengo que creer porque realmente no estoy sintiendo dolor. Y de ahí en ese momento empecé a pensar y ser más consciente de las cosas que yo no podía hacer y de las que ahora voy a hacer. Entonces, de verdad que yo le daba gracias a Dios, pero ahora soy consciente de que debí creer antes por mi sanidad, pero pues está en el tiempo de Dios. Y creo que el instrumento más grande fue mi hija, que ella fue la que me dijo, hágale mami, usted puede, usted va a ser sana, y de verdad que se lo agradezco de todo corazón y a los instrumentos que puso Dios para yo ser sana, y pues toda la gloria es para Él. Yo al principio tenía miedo de contar el testimonio, porque decía, ¿y si vuelve el dolor, yo qué voy a hacer? O sea, yo como les digo, después me duele, ¿sí? Mi esposo me decía, es como volver a creer en Dios, porque yo creo en Dios, pero verte a ti así, cuando yo mismo soy el que me doy cuenta que no te podías parar sin ayuda, o sea, es una bendición, es una alegría ver que realmente Dios existe y Dios está para nosotros y está tan cerquita, porque es que te sanó Fatín, o sea, no un vecino, no sanó que uno ve muchos testimonios de otras personas y uno cree, pero uno dice, es lejos, pero verte a ti así es volver a creer en Dios. Entonces para mí ha sido una bendición muy, muy, muy grande. Estoy tan feliz y todos los días yo le digo, Dios, es que de verdad yo no me lo merezco, pero tú has sido tan bueno y tan maravilloso conmigo que estoy súper agradecida, estoy súper feliz y toda la gloria y toda la honra es para ti, definitivamente. Una de las cosas que quiero decirles a todos es que no nos debemos acostumbrar a las enfermedades ni al diagnóstico que nos dé el doctor. Sí creerlo, sí entenderlo, sí trabajar en él. O sea, lo primero que uno cuando debe sentirse mal es ir al médico a ver qué es lo que tiene, porque si uno le duele algo es porque algo está pasando. Trabajar en eso, si tenemos que tomar algún medicamento, tomarlo, ser muy juiciosos en lo que ellos digan, pero no creerlo. Yo me acostumbré y yo me
acostumbré al dolor y lo hice normal, lo normalicé en mi vida. Y realmente no debía hacerlo. Y yo después de sentirme como me siento ahorita y de ver cómo me veo ahorita, yo digo, no debemos hacerlo. Y a todas las personas que estén enfermas yo se los voy a estar diciendo y me voy a poner cansona, pero sí hay sanidad, Dios tiene la sanidad para nosotros y sí es para nosotros. Es que yo por lo menos veía ese sábado que decían que yo fui sano de esto, yo fui sano del otro, yo qué bendición, y yo me alegraba, o sea, ay, qué bendición, Dios es tan lindo, pero nunca lo pensé para mí, o sea, no fui consciente de que lo podía hacer conmigo. Y cuando lo hizo realmente digo, no, Dios es maravilloso, Dios puede cambiar órganos, puede cambiar cosas, entonces ¿por qué no iba a hacerlo conmigo? Entonces no nos acostumbremos y digamos, no, es que el médico me dijo que yo voy a vivir con eso toda la vida, yo me voy a morir con eso, o yo voy a empeorar, no nos acostumbremos a eso, hagamos caso sí a los médicos, pero hagámosle más caso y creamos más en Dios, que Él tiene la sanidad para nosotros. Y se los digo yo que estoy aquí feliz contando el testimonio. Dios tiene cuidado de nosotros y lo bueno es no normalizar la enfermedad ni acostumbrarnos a ella o normalizar situaciones con ella, como nos decían acá. Ahora, nosotros veníamos viendo esa importancia de la sanidad y hay una palabra que es la palabra sozo, que es usada muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es la acción de ser salvo, de ser rescatado, de ser restaurado a una totalidad y a un bienestar en Dios, ¿sí? Y esta palabra se usa mucho para el tema de sanidad, pero también se usa mucho para el tema de libertad y para el tema de restauración. Entonces, lo que nos muestra es que cuando Dios quiere sanarnos, viene y nos presenta todo un campo de integralidad en la sanidad, que no solo es la sanidad física, sino es la restauración completa o busca la restauración completa en todas las áreas y en todos los frentes de nuestra vida. Ahora, acá ustedes recuerdan o alguno recuerda la historia de la mujer del flujo de sangre que me pueda ilustrar, que nos pueda ilustrar a todos, resumírnosla a todos. ¿Alguno? ¿O ninguno se acuerda? Era la historia de la mujer que llevaba muchísimos años, casi toda su vida, con un flujo de sangre permanente. Y pues para el pueblo de hebreo de ese tiempo, ese tipo de flujos la hacía inmunda, es decir, no podía vivir con los demás. Tenía que vivir aislada porque pues cualquiera que la tocaba quedaba inmundo para la fe judía. Entonces ella empezó a escuchar de Jesús y un día dijo, si tocare en la punta de su manto, seré sana. Entonces ahí con eso para mí declaró la fe. Buscó el momento que era cuando Jesús iba a sanar la hija de Jairo y le tocó el manto y Jesús sintió que salió poder de él. Entonces empezó a buscarla. O sea, ¿quién me tocó? Fue lo que dijo y fue cuando sus discípulos le dijeron, pero ves que todo el mundo te aprieta y preguntas quién te tocó. Dijo, no, es que salió poder de mí. Entonces ella al verse descubierta, dijo, fui yo la que te toqué y dijo, entonces la felicito y dijo, tu fe te ha salvado. Entonces ese fue el gran milagro. Yo creo que el acto de fe no fue tocar el manto, sino declarar que si tocara, aunque sea la punta de su manto, iba a ser sana, y ahí fue cuando Jesús sintió el poder que salió de él. Perfecto, muchísimas gracias. Tal cual, así como se describe el tema aquí. Don Juanma levantó la mano. Sí, gracias. Un pedacito que me parece importante sobre este pedazo de la Biblia es que ella gastó todo su dinero y parece que era una persona muy, muy adinerada buscando sanarse y ningún médico pudo. Ese es un punto también importante allí en esta historia, que la encontramos en Marcos 5, si no estoy mal. Pero bien, gracias por ese punto. Ahora, John nos decía al final, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús usa ese salvado, o le dice ese salvado, usa la palabra soso. Y aquí vemos que hay dos cosas que ocurren con ella. La salvación, pero también la sanidad física en ese momento. La hemorragia cesa, su cuerpo cambia y es restaurado, su alma recobra paz, tiene una restauración también con
con el ámbito social de ser excluida, como nos contaba John, por la cultura donde una persona con flujo no podía estar mezclada allí, entonces ya no era una impura excluida, sino que era una hija que había sido restaurada. Entonces vemos esa integralidad de la sanidad en todo, ¿sí? Jesús no solo le detiene, si lo queremos decir así, el flujo de sangre, sino que le devuelve esa vida plena, le devuelve esa restauración completa en todas las áreas de su vida. Otro ejemplo de este soso es el endemoniado gadareno. ¿Alguien recuerda también esta historia del endemoniado gadareno? ¿Alguien? ¿Hay alguien con vida? Pues, perdón, más o menos es que es un hombre poseído por demonios, que gritaba y se hería también su cuerpo con piedras, tenía una fuerza pues muy, o sea que no lo podían controlar. Y en esas ve a Jesús y le dice cómo se llama y entonces le dice que Legión. Y pues era porque estaba poseído pues por muchos demonios. Entonces, por la sola presencia de Jesús, entonces él fue como libre en ese momento. No estoy segura si fue así. Y pues él quería seguir a Jesús, pero finalmente él le dijo que no, que se fuera a su casa y que le contara a todos lo que había pasado. Pues estás muy segura y así es la historia, muy bien. Muchas gracias. Este personaje que nos lo describe la Biblia también, dice que vivía aislado en sepulcros y que se la pasaba allí. Pero cuando Jesús aparece en escena, Jesús lo libera dando solo una palabra, ¿sí? Y después de traer esa libertad, este hombre que, como nos decía, tenía una fuerza y que se lastimaba y todo, la gente lo ve sentado, lo ve vestido, lo ve en su juicio, y esto alerta como a todas las personas de la región, mostrando la sanidad que estaba allí disponible, ¿sí? Entonces, aquí hay una liberación cuando Jesús lo sana, es ese soso. Es esa liberación, es esa salvación del hombre, librándolo y expulsando los demonios, devolviéndole ese estado mental de paz, ¿sí? Pasó de ser un esclavo de los demonios, un esclavo de la oscuridad, a ser un evangelista o una persona que anunciaba las buenas nuevas en su región, ¿sí? Este hombre dice que después quería seguir a Jesús y anunciaba a otros lo que había pasado con él. Entonces, el soso o el poder de Dios o la sanidad o salvación integral de Dios viene aquí, rompe esas cadenas espirituales y emocionales, restaura a este hombre y le da un propósito nuevo en su vida. Entonces, hay una integralidad en la sanidad aquí. Tenemos otra historia que es la de el ciego Bartimeo. ¿Alguien la recuerda, la tiene presente? ¿Quiere contarnos? Sí, yo, Dale. sino que tengo acá como mucho ruido exterior, pero bueno. Em, que es un ciego que está en Jericó, camino a Jerusalén, y Jesús lo llama. Y él cuando lo llama tiene una actitud de reverencia y se quita su capa. Y Jesús le pregunta que qué quiere y él le dice que quiere pues tener la vista. Y Jesús le dijo que su fe lo ha sanado. Bien, gracias. Tal cual, aquí entonces hay una persona que requiere una sanidad pues física en sus ojos, ¿sí? Pero Jesús aquí le dice, eres sano o tu fe sé sano, recibe la vista y tu fe te ha salvado, ¿sí? Es la misma palabra soso, ¿sí? Que no solo es una restauración en su vista, sino que es un encuentro con Jesús
es un encuentro con el propósito, es un encuentro en las áreas. Hay un cambio exterior visible, que es la parte física, pero hay un cambio interior en él, donde él decide seguir a Jesús en el camino, ¿sí? Entonces hay una salvación, hay una sanidad ligada aquí en esto. Entonces, pues estamos viendo que la sanidad no solo es la parte visible que nosotros podemos decir, una pierna se sanó o creció o un órgano del cuerpo se sanó o se restauró, sino que hay una integralidad y un propósito en todo lo que Dios hace. Y por último, de estos ejemplos tenemos el ejemplo del leproso agradecido. Esta es la historia de los 10 leprosos. ¿Alguien la recuerda, la tiene? Están muy pilos, muy juiciosos. Muy bien. El de que se encuentran con Jesús en el camino. Esta es la historia de los 10 leprosos. Sí, que se encuentran con Jesús en el camino y entonces Sí, ellos van, pues se aparecen para que los sanen y él les dice que vayan y se presenten al sacerdote. eh, y en el camino ellos son sanos, pero solamente uno se devuelve, ¿sí? A darle las gracias a Jesús sí, a darle las gracias a Jesús. sí. Y Jesús ahí cuando él se devuelve pregunta como, oiga, ¿no eran 10? Solo este vino. Y le dice, levántate, porque él se inclinó a darle las gracias y le dice, levántate, tu fe te ha salvado, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente viene la palabra soso, donde hay una restauración completa de este hombre y donde Dios desea más que darnos un milagro momentáneo, un milagro en este plano. Él desea que la relación sea restaurada con todo, en todas las áreas, y que podamos tener esa actitud y esa reverencia con Dios y esa unión con Dios, ¿sí? Entonces estos pequeños ejemplos o estos primeros ejemplos, más bien no pequeños, sino estos primeros ejemplos de la mujer, del endemoniado, de Bartimeo, del leproso, nos muestran que Jesús está interesado en una sanidad completa en toda la persona, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Recordábamos que en una clase nosotros nos decían, nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Entonces, Jesús vino también para perdonar nuestros pecados, pero también para sanar nuestros cuerpos, y es parte de la misma obra de lo que hizo Jesús, ¿sí? Y aquí, a veces cuando nosotros decimos Jesús entra en escena y hay una sanidad integral, pues vamos a luchar con tres palabras o con tres conceptos que existen, y es utopía, distopía y utopía. ¿Alguno había escuchado de esos conceptos, de esas palabras? De pronto, utopía, pero pues el significado pues no lo tengo muy claro. Pero la habías oído en algún momento. Sí, señor. Bien. Entonces, creo que la mayoría nos familiarizamos con ese utopía y decimos es algo utópico y todo el tema. Y utopía es un lugar ideal, un lugar perfecto, pero inexistente, ¿sí? Y muchas veces nosotros hemos vuelto el evangelio o el encuentro con Jesús como una utopía. Pensamos que recibimos a Jesús y automáticamente todo cambia, todo se vuelve perfecto, todo dejamos de tener problemas, dejamos de luchar con cosas, todo es perfecto, y ahí a veces viene la frustración de, pero si yo acepté a Jesús, ¿por qué me pasan estas cosas y todo? ¿Sí? Y estamos ahí pensando que una vez aceptamos a Jesús, todo va a fluir divinamente. Y si hay un cambio, hay una realidad diferente dentro de nosotros, hay un impacto diferente dentro de nosotros, y tenemos que entender que hay un enemigo que viene a atacarnos a nosotros. Ahora, el problema de que tengamos un enemigo que viene a atacarnos a nosotros es que nos lleva a veces al otro extremo, que es la distopía, que es un lugar donde todo es malo, donde todo es negativo, ¿sí?
y a veces donde todo es, donde no hay nada bueno, y lo llevamos también allá, nos podemos ir de todo va a ser perfecto, a todo es malo, todo es culpa del diablo, todo. Entonces me levanto tarde y no consigo transporte o algo y decimos es culpa del diablo que me está atacando, pero pues no decimos, oiga, es que yo me levanté tarde, o comemos así súper pesado en la noche y no podemos dormir por la pesadez y de alguna cosa y decimos el diablo me está atacando y no quiere dejarme dormir y no quiere dejarme descansar, o salimos y no sé, un carro nos salpica y entonces es el diablo atacándome y todo el tema. Entonces siempre todo lo llevamos al otro extremo del diablo, el diablo, ¿sí? Y vivimos más pendientes del diablo que de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Y hay una tercera palabra que es como el balance, que es la utopía, que ese sí es un lugar cierto, es un lugar existente y es un lugar bueno. Y ese es el concepto, yo creo que Jesús vino a traernos a nosotros. No vino a traer un concepto alejado de Dios. De Dios está en el cielo y nos vamos a ir y apague y vámonos. Ni todo es tan malo sí, y todo ya está perdido, sino que vino a decirnos, vea, hay un camino diferente y nosotros necesitamos conocerlo. Y ese camino es conocer al Padre y el Padre es bueno. Eso fue lo que vino Jesús a mostrarnos y a enseñarnos en su ministerio. Vino a decirnos, vea, nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere lo bueno para nosotros. Nosotros somos hijos del Padre y el Padre quiere traernos sanidad. Y lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Lo que veo al Padre hacer en el cielo, eso es lo que hago en esta tierra. Que se haga, Señor, tu voluntad como lo es en el cielo, aquí en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y entonces nosotros como líderes transformacionales y como personas que estamos en este tema de sanidad, debemos ver a Dios como Él quiere, ¿sí? Que es un Dios que no cambia, que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que quiere traernos la sanidad que podemos enfrentar, que esto no es utópico, que entonces nunca vamos a tener una lucha de enfermedad, nunca vamos a tener una crisis o alguna cosa, no. Que andamos en este mundo, que podemos tener aflicciones, como dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, que podemos enfrentar situaciones, pero podemos andar con una convicción y una creencia que hay una sanidad que está disponible para nosotros, que no es normal tener enfermedades, que no debemos asimilarlas ni mantenerlas allí, pero debemos es creer y levantar nuestra fe para aplicar los principios de la voluntad. Y si nosotros miramos a lo largo de la palabra, pues vamos a encontrar diferentes líderes que estuvieron enfermos, ¿sí? Y enfermos en diferentes aspectos en su vida. Entonces, vemos un Eliseo que Segunda de Reyes nos dice que tuvo una enfermedad y de ella muere, pero también vemos en la Biblia, o encontramos en la Biblia, a un Sansón que tenía unos problemas en su alma y tenía unas luchas morales allí. Entonces también estaba enfermo. Kenneth Hagin decía, hay líderes que se enferman en su cuerpo, hay líderes que se enferman en su alma, hay líderes que se enferman en su mente, y todos ellos necesitamos poder trabajarlos y poder orarlos, y no necesitamos discriminar como hay enfermedades más o enfermedades menos, o enfermedades, todas son ataques del diablo aquí a las personas. Entonces también encontramos, por ejemplo, a un Jeremías que sufre de depresión y quiere morirse, o a un Saúl que no trabaja con su carácter, y así nosotros podemos mencionar otros, un Jonás que tiene miedo y huye del propósito de su vida, una Jezabel que se levanta y tiene problemas de manipulación, podemos encontrar a un Judas que tiene problemas con el dinero y es capaz de vender a su jefe, o un Absalón, que es el hijo de David, que viene y tiene problemas de orgullo y no se siente importante y entonces quiere hacer las cosas a su manera, ¿sí? Entonces nosotros como líderes, entendiendo esto, necesitamos trabajar inteligentemente y reconocer la sanidad, y que necesitamos también trabajar en todas las áreas de nuestra vida para cumplir ese llamado que Dios nos da y para multiplicar en otros. ¿Cómo lo podemos multiplicar? Entendiendo que existe una sanidad
integral. Y si nosotros lo miramos en la vida de Jesús, pues podemos ir a Juan capítulo 3, Juan capítulo 4 y Juan capítulo 5, ¿sí? En Juan capítulo 3 es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y entendiendo estos conceptos de trabajar al espíritu, al alma y al cuerpo, ¿en dónde ubicaríamos ese encuentro de Jesús con Nicodemo? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? ¿Dónde creen? Sanidad espiritual. Sanidad espiritual, tal cual. De hecho, es a él a quien Jesús le dice un versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y le revela cómo debe ser ese plan de salvación y cómo debe ser ese aspecto de la salvación en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces viene una sanidad allí espiritual con él. Si nosotros pasamos al siguiente capítulo, Juan capítulo 3 termina ese encuentro de Jesús con Nicodemo, y Juan capítulo 4 Jesús se va para la región de Samaria, y allí tiene el encuentro con una mujer, con la mujer samaritana que conocemos, y tiene una conversación con ella, y viene también a traer una sanidad. ¿En qué área entonces de ese espíritu, de esa alma y ese cuerpo estaría también esa sanidad? ¿Qué creen ustedes? Alma sería. En el alma, ¿sí? Era una mujer que había sido quebrada, que tenía problemas. De hecho, Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era una mujer que tal vez no se sentía amada, no se sentía valorada, que tenía unos temas allí internos, y Jesús viene y la restaura también en ese punto, ¿sí? Entonces hay una restauración espiritual, hay una restauración del alma, y por último pues encontramos el encuentro de Jesús con el ciego. Y aquí, pues, obviamente, pues encontramos una restauración o una sanidad física. Entonces, la voluntad de Dios en todo momento siempre ha sido la intención de restaurarnos completamente, ¿sí? De hecho, después Pablo nos dice, oiga, el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, ¿sí? Entonces, que podamos encontrarlo en todo momento, y que nosotros podamos verlo en todo momento. Pero nosotros como líderes necesitamos cambiar a veces ese pensamiento de no necesitamos nada, y necesitamos a veces trabajar en diferentes frentes de nuestra vida. Esta foto fue tomada en una escuela en Chocó. Hace 2 años creo que estuvimos allá haciendo un campamento con jóvenes. Y si ustedes miran, pues aquí las paredes están un poco agrietadas, hay huecos en el piso, hay huecos en las paredes y todo el tema. Ahora, ese día olvidé tomar una foto a las demás paredes, porque si la miramos hacia los lados, esto es en tierra tropical, en tierra caliente, es en Tutunendo, en Chocó. Y allí las paredes no son completas, sino son como a unos 60, 70 centímetros, viene muro completo, como este estilo de muro, y el resto de las paredes es un ladrillo sí, un ladrillo no, hay huecos en todo lado, y lo mismo en la pared de atrás, pero la pared de atrás tenía varios huecos en el piso como estos. El tema es que este lugar que estamos acá, nosotros estamos en un campamento allí, y nos dicen, este es el lugar donde ustedes se van a quedar, y nosotros, buenísimo, sí, pues es techado, hay piso. Entonces a veces cuando vamos a campamentos nos toca dormir, armar carpas y dormir ahí en sitios no tan chéveres y todo, pero pues desde que uno tenga como un piso estable y un techo, pues ya la tiene ganada, porque pues no, sabe que no se va a mojar, y que ponerle el sleeping y duerme súper bien. Entonces no había problema. El problema fue que antes de dormirnos, unos momentos antes de dormirnos, estamos en una charla y nos dicen, vea, Tutunendo aquí en Chocó es una de las regiones que tiene mayor biodiversidad de serpientes en el Chocó, ¿sí? Y a veces estamos acá, entonces nos decían, tengan cuidado, porque pues por acá pueden haber muchas serpientes, y hay una que es muy venenosa, y que si los llega a picar, pues vamos a tener problemas. Entonces nosotros quedamos así como, ¿y qué? Y pues
teníamos estos huecos acá al lado, teníamos huecos en las otras paredes, las paredes por el lado así, esta puerta no se cerraba, la puerta que vemos acá no se cerraba, entonces estaba todo completamente, estábamos como todos vulnerables, ¿sí? Y nosotros pues tratamos de poner como unas piedritas como ahí en estos huequitos como para tratar de taparla, pero pues por cualquier lado podía entrar una serpiente y nosotros necesitamos poder como descansar, pues no, nadie como que descansó bien pensando en qué momento hay una serpiente en todo esto o en qué momento nos llegan allí, ¿sí? El tema es que esta estructura estaba quebrada, parecía que podía cumplir una función, pero tenía muchos agujeros por donde podía entrar alguna cosa. Y nosotros como líderes debemos poder trabajar y reconstruir todo nuestro ser, ¿sí? Y reconstruir nuestros muros y reconocer que necesitamos ser sanados en todo para cumplir el propósito de Dios en nosotros. De hecho, esto se supone que era un salón de clases, pero pues ahí no se podía dictar ninguna clase. Pues miren el estado de la pared y todo, ¿sí? Había algo que externamente parecía bien, pero internamente estaba mal. Y nosotros como líderes necesitamos poder llegar a ese punto de decir, Señor, necesito reconocer esta sanidad, necesito poder reconocer que te necesito a ti y necesito poder avanzar en todo. Y esto solo lo podemos reconocer cuando entendemos la obra de la cruz, que trae una sanidad completa a nuestra vida, que trae una sanidad integral a todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces hay una salvación, hay un perdón, hay una sanidad, ¿sí? Hay una integralidad en todo esto. Y de hecho, pues, si lo miramos en Isaías capítulo 53, va a ser el centro del evangelio y allí nos va a decir, Él lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y este mismo versículo va a ser repetido, este que está en Isaías 53, versículos 4 y 5, va a ser repetido en Mateo, va a ser repetido en primera de Pedro y nos va a mostrar esa intención de Dios y esa intención de poder traer esa restauración y esa sanidad integral a nosotros en nuestra vida, ¿sí? Y esta sanidad que nos muestra Isaías va a ser ese mensaje central del Evangelio de Jesús. Casi siempre vemos a Isaías como si Él vino a morir por nuestras rebeliones, pero también vino a traer sanidad a nuestros dolores y llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Entonces no solo habla de la salvación, sino que también habla de la parte física y de la parte del alma, trayendo esa restauración y esa sanidad completa. Para cerrar la sesión, esta primera sesión del día, quiero mostrarles aquí este otro video para que nosotros podamos ver, entender y animarnos en que ya... Jesús no te va a sanar hoy, ya has sido sanado. Ahora, podrías recibir tu sanidad hoy. Podrías estar aprendiendo algunas cosas que permiten que tu fe alcance y se apropie de lo que Dios ya ha provisto. La Biblia dice que puedes hacer todas las cosas por medio de Cristo. Y vemos nuestras capacidades físicas, miramos nuestra falta de educación, miramos nuestra falta de talentos, nuestra falta de buena apariencia, falta de dinero. Miramos todas estas cosas y pensamos, no puedo hacerlo, porque solo estás mirando en el ámbito físico. Pero en el espíritu, cada onza, cada molécula es idéntica a Jesús. Tiene su mente, tiene su unción, tiene su capacidad. Ahora, admitiré esto, que todo esto está en el espíritu y tiene que atravesar por tu mente y manifestarse en la carne. Mira, imagínatelo de esta manera. Si pudieras imaginar que aquí hay un tubo y de este lado hay agua, como agua que da vida. Y de este lado está la boquilla por donde sale. Tienes esta agua que da vida. Pero hay una válvula en medio que tienes que abrir. Y si esa válvula está cerrada para que impida que fluya, podrías tener esta agua que da vida en el tubo. Y sin embargo, no saldría ni una gota por esta apertura aquí. Pero al abrir esa válvula, podrías dejar salir un chorrito o permitir que fluya libremente. En cierto sentido, así es con tu espíritu.
Tu espíritu está aquí, tu espíritu está lleno de la vida de Dios, tal como Jesús es, eres tú en este mundo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tu hombre espiritual tiene todo dentro de sí, todo lo que llegarás a necesitar. Pero tiene que pasar por esta válvula, tu mente, tienes que abrirla, tienes que comenzar a comprender quién eres. Y en la medida que renueves tu mente, ya sea que permitas que fluya un chorrito del Espíritu de Dios, o puedes permitir que el Espíritu de Dios fluya libremente por medio de ti sin restricciones y sin obstáculos, y puedas caminar en victoria, prosperidad, sanidad, paz, gozo sobrenatural y más, pero tiene que pasar por la mente. Pero para mí, la parte más importante es simplemente entender que ya lo tengo. Si sé que ya lo tengo, tal vez no sepa cómo desatarlo, quizá todavía no entiendo todo, pero si sé que está aquí, voy a aprovecharlo de alguna manera. Hace una gran diferencia en mi motivación cuando intento desatar algo que creo que ya tengo, en vez de intentar ir y obtener algo que no tengo. No estoy pidiéndole a Dios que me dé algo. A través de Cristo estoy completo en Él. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Estaré hablando más de esas escrituras, pero ya estoy completo. Ya lo tengo. La cuestión no es que Dios me dé algo. Se trata de que yo descubra lo que Dios ya ha puesto en mi interior y que aprenda a desatarlo y cooperar con ello y permitir que fluya. ¿Sabes? Es muy similar a las leyes de la electricidad. La gente ha conocido la electricidad por los últimos 200 años y han aprendido a cómo se puede utilizar. Tú estás viendo la televisión o por internet o algo así. Estás usando electricidad. Hemos creado carros con aire acondicionado, tenemos todos estos beneficios. ¿Sabías que Dios no acaba de crear electricidad apenas hace 200 años? Ha estado aquí desde el primer día de la creación. Fue nuestra falta de entendimiento lo que obstaculizó su uso. Pero Dios no creó nada nuevo. Simplemente hemos descubierto las leyes que Dios ya ha creado. Y en cierto sentido, no estamos creando electricidad. Simplemente estamos utilizando las leyes naturales que Dios ha creado y aprendiendo a cómo usarlas. Cuando una persona recibe sanidad, no tenemos que orar a Dios para pedirle que venga a sanarnos. Repito, usé este versículo en 1 de Pedro 2:24, que por sus llagas fuimos sanados. Fue hecho hace 2000 años. Jesús no te va a sanar hoy, ya has sido sanado. Ahora, podrías recibir tu sanidad hoy. Podrías estar aprendiendo algunas cosas que permiten que tu fe alcance y se apropie de lo que Dios ya ha provisto. Pero no vas a hacer que Jesús soporte las heridas en su espalda por ti hoy. Él lo hizo hace 2000 años. Y por sus llagas tú fuiste curado. Está hecho. Dios no tiene que hacer nada para sanarte. Él ya puso el poder de resurrección en tu interior. Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Ya está ahí. Estas doctrinas con las cuales inventamos de que de alguna u otra manera tenemos que orar y hacer un hoyo en la atmósfera para atravesar la oposición demoníaca para que nuestras oraciones puedan llegar a Dios, eso está negando quién eres en el espíritu. Simplemente no entiendes espíritu, alma y cuerpo. Piensas que si no puedes verlo, probarlo, oírlo, olerlo o sentirlo hasta que se vuelve una realidad física, piensas que Dios no ha hecho nada. Entonces tienes que hacer que tus oraciones traspasen el ámbito demoníaco y que lleguen al cielo. No, la razón por la que inclinas tu rostro cuando oras es para que puedas ver a Dios. Él está aquí, no está allá afuera. Él está ahí, en todas partes, pero vive en tu interior. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Inclinas tu cabeza para que puedas ver a Dios y digas, Padre, amén. Si entiendes esto, elimina muchísimas de las tonterías que la religión ha inventado. Oran en una reunión en la iglesia y dicen, oh Dios, te pedimos que vengas y que estés con nosotros hoy. Es una oración muy tonta. Entiendo lo que están diciendo. Dios no está enojado, yo no estoy enojado, pero refleja que no entendemos que Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aún así le estamos pidiendo que venga. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque no vemos nada. Nadie saltó en la banca, nadie gritó, nadie se cayó en el suelo. Si no lo vemos, si no podemos sentirlo, pensamos que no existe. Así que le pedimos que venga. Eso está equivocado. Estuve en el servicio de una iglesia una vez donde la alabanza y la adoración estaban en verdad poderosas. Y la presencia de Dios estaba ahí.
Dios había manifestado su presencia y sin embargo el líder a cargo se paró en medio y dijo, oh Dios, ven, oh Dios, te pedimos que vengas, oh Dios, baja del cielo, desciende del cielo. Y en el momento que hizo eso, mi percepción de la presencia y la unción de Dios se fue. Ahora sé que el Señor nunca nos deja, pero estoy diciendo que la percepción de ellos se fue. Cuando comienzas a rogar a Dios por algo que ya ha hecho, ya está con nosotros. Nunca nos dejará ni nos desamparará. ¿Por qué le pedimos que venga y esté con nosotros? ¿Por qué oramos cuando salimos de un lugar? Oh Dios, ve con nosotros a salir de este lugar. Claro, Él irá con nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. Pero mira, esas son oraciones simplemente tontas y son hechas por personas que son carnales, quienes se guían solo por lo que ven y lo que sienten. Y debido a que no sienten nada, entonces empiezan a rogarle a Dios a que venga. Ruegan a Dios que vaya con ellos porque no tienen ninguna fe de que la palabra de Dios es verdadera. Sería mucho mejor para nosotros que nos mantuviéramos firmes en lo que dice la palabra de Dios y actuar en fe. Y sé que hay alguien viendo esto y dice, pero yo quiero sentir todo esto. ¿Sabías que de hecho tendrás mejores sentimientos cuando dejes de buscar sensaciones y en cambio camines por fe? Yo tengo muchas sensaciones. Usualmente no hablo de esto mucho porque si les dijera a las personas algunas de las cosas que siento, hay veces que oro por personas y tengo sensaciones físicas tangibles, pero si le dijera a la gente cuáles fueron, entonces la gente comenzaría a orar diciendo, oh Dios, quiero sentir lo que Andrew sintió, y si no sienten lo que yo sentí, entonces pensarían que no está sucediendo nada. Como ya dije, eso es carnal. Yo tengo sentimientos, yo percibo a Dios. Hay veces que, hombre, siento como si estuviera a punto de estallar, simplemente lleno del gozo y de la bendición de Dios. Así que sí tengo sensaciones. Lo disfruto, pero ¿sabes qué? Si no siento nada, sigo actuando en la palabra de Dios. Y hago lo que dice la palabra de Dios, a pesar de cuáles sean mis sentimientos. ¿Sabes? He dicho que casi todo lo que enseño proviene de estas verdades que enseño aquí en Espíritu, Alma y Cuerpo. Tengo otra enseñanza titulada Empuña las riendas de tus emociones, que es un capítulo en el libro más cortante que una espada de dos filos, que está basada en esta revelación. Es lo mismo aplicado en un área diferente. Casi todo lo que el Señor me ha mostrado proviene del entender que es en el plano espiritual donde estamos unidos con Cristo, es en el Espíritu donde nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Es en el Espíritu que tengo este Espíritu nuevo que es idéntico a Jesús, onza por onza, molécula por molécula, es idéntica a Jesús. Es en el Espíritu donde tengo la mente de Cristo. Y todo lo demás fluye de esto, y estoy aprendiendo a caminar en el Espíritu. Ya que no puedo ver ni sentir el Espíritu, aprendo a caminar en lo que la palabra de Dios dice, porque Jesús dijo, esta palabra es Espíritu y es verdad. Así que, gloria a Dios. Esto ha cambiado mi vida. Creo que va a cambiar la tuya si puedes recibirla. Bien. Vamos a hacer un break acá, un descanso hasta de 5 minutos y ya regresamos. No sé si Leo tenga algo que decir ahí. No. En 5 minuticos regresamos, 9:01 retomamos la sesión. Gracias.